¿Te has preguntado cuando tienes que buscar un especialista si no sabes si ir con psicólogo, con psiquiatra, con tanatólogo? Quédate aquí porque vamos a responder esas preguntas y sobre todo qué características debes de checar para saber si estás con un buen especialista. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con el Elefante. Conmigo está el psicólogo Guillermo Pacheco y una servidora, la psicóloga Mónica Cano. Hoy vamos a hablar de este tema porque nos lo pidieron justamente en los comentarios, que querían saber un poquito más de las diferencias entre psicólogos, psiquiatras, tanatólogos. Entonces queremos el día de hoy aclarar un poco de esas dudas y también hablarles un poco de nuestra experiencia de cómo es convivir con la gente con estas dudas, básicamente. Sí, y justamente también saber si estás con un buen especialista, si la persona con la que estás trabajando, pues ya sea tus temas emocionales y personales, de alguna manera lo está haciendo de la manera correcta, ya sea psicólogo, psiquiatra y demás. Entonces, antes que nada, pues sí, insistir también, está buenísimo que nos empiecen a escribir dentro de los videos, ¿cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus temas? ¿De qué quieres que hablemos en futuros episodios del podcast? Entonces estaría buenísimo. Y también recuerda que si te está gustando este podcast, le des manita arriba y que toques la campanita también, sobre todo si nos estás escuchando en YouTube y si está en Spotify, pues ahorita vas a ver qué tanto te agrada el capítulo del día de hoy, pero ya sabes, váyalo compartiendo con las personas que consideres que lo necesitan. Y justamente parte de lo que, empezando ya el día de hoy este episodio, parte de lo que es una gran duda es saber si estoy yendo con el profesionista correcto. Porque es bien interesante, algo que muchas veces me pasa escuchar, sabemos que debemos ir tal vez con un médico general, con un cardiólogo, con un gastroenterólogo, lo que tú me digas, porque es muy claro tengo gripa, me duele la cabeza, me duele a lo mejor el estómago, me duele el corazón, literalmente, no emocionalmente, pero sabemos muy bien con quién llegar. Pero de alguna manera con los psiquiatras, con los psicólogos, algo que me está pasando mucho escuchar es que no, pues ve con tal que es coach, ve con tal que es que sabe mucho de este tema. Y cuando empiezas a revisar, de hecho nos ha estado pasando escucharlo mucho, cuando empiezas a revisar ni siquiera tiene formación en psicología, ni siquiera es coach como tal certificado, lo que tú me digas, y que termina siendo todo un rollo. Y parte de las dificultades que estamos teniendo al día de hoy, tema de Marilyn Code y todo este rollo que desgraciadamente le hace perder credibilidad a nuestra área. Entonces parte de lo que tenemos que hablar el día de hoy. Justo, y también cierto desconocimiento incluso hasta por los mismos médicos en ocasiones. Claro. Porque muchas de las veces el mismo médico es como de, pues con el tanatólogo. Entonces como de, aquí hay psicólogos, entonces... Exacto. Y es como, no, pero es que el especialista, y busca mucho el especialista y el especialista. Sí hay especialistas en las áreas, pero es importante saber exactamente cómo funciona la psicoterapia y que la psicoterapia precisamente te va a ayudar con todos estos males. Exactamente, porque al final del día lo que más ocurre es que también necesitamos ir creando la confianza con el especialista, pero sobre todo también crear la confianza con el especialista que debe ser, porque inclusive a mí me pasa, y desgraciadamente me ha pasado escucharlo mucho, que tengo consultantes que llegan y me dicen, es que fui con el psiquiatra que me estuvo tratando y que me estuvo tratando la ansiedad y que estuvimos revisando estrategias y que estuvimos revisando un montón de temas, y cuando me doy cuenta el psiquiatra estuvo haciendo un montón de técnicas psicológicas cuando ni siquiera tiene formación en psicoterapia. Justamente. Y termina siendo inclusive una usurpación de profesión, exactamente, y que lo que ocurre generalmente es que, como es psiquiatra, entonces a él sí se le permite. No, tampoco se le debería permitir. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de las diferencias. Exactamente. Y bueno, nada más como analogía, justo a lo que mencionabas, es como nosotros no podemos medicar. Claro. Eso es súper importante, no podemos dar medicamentos. Sé de medicamentos y porque sé, ya te puedo dar una recomendación, no es ético. Aguas con el psicólogo que haga esto. Y bueno, vamos ahora sí al meollo y para comenzar justamente, ¿cuáles son entonces las famosísimas diferencias? Tenemos aquí 3 vertientes, que van a ser los psiquiatras, los psicólogos, y en este caso estoy hablando muy particularmente de los tanatólogos, porque en el caso de los médicos es por el que más preguntan. Sí, y hay duelos generalmente,
precisamente por una pérdida o algo similar. Exactamente. Entonces, vamos a clarificar aquí. Lo primero que nada es la formación. Claro. ¿Desde dónde empieza la formación? El tanatólogo y el psicoterapeuta van a tener la base de psicología en general, mientras que el psiquiatra va a tener la formación de médico. Sí. Entonces, nuestra perspectiva va a ser un poquito más desde la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, mientras que la del psiquiatra va a ser una formulación más biológica en todos los sentidos. ¿En qué se va a enfocar él? No tanto en los aspectos sociales, sino más bien qué fallas a nivel biológico puedes tener, en este caso bioquímica cerebral, qué fallas pudieras tener que te pudieran estar provocando un trastorno. Sí. Entonces es ahí donde dan el medicamento. Exactamente, y que incluso ahí también hay que hacer especial énfasis en algo que me ha estado tocando escuchar muchísimo. Ojo, todos estos medicamentos para la ansiedad, para la depresión, que el clonazepam, que el alprazolam, que la sertralina, etcétera, tengan muchísimo cuidado porque me está tocando muchísimo escuchar que ginecólogos, otorrinos y demás están... pues ahora sí que recetándolo a diestra y siniestra cuando no son psiquiatras. Ojo, también. Los medicamentos que tienen que ver con depresión, ansiedad y demás, tendría que ser sobre todo, a menos que realmente el ginecólogo, el endocrinólogo, etcétera, está visualizando que es necesario utilizar ese medicamento para regular algo, vale, pero si no, si tienes un tema de depresión, ansiedad y demás, es con psiquiatra con quien tienes que ir, no tienes que ir con el ginecólogo, no tienes que ir con el endocrinólogo, tienes que ir con el psiquiatra. Porque si no, ahí es donde estamos incurriendo a todo y algo que se acusa mucho en nuestra profesión es jugarle al todólogo. Exacto. Entonces es ahí donde nosotros como psicólogos tenemos que reconocer exactamente cuáles son nosotros las áreas que abordamos y cuáles son nuestros puntos fuertes. Por ejemplo, nosotros infanto-juvenil no le entramos. Claro. Sin embargo, ojo, en el tema de adultos, ahí sí juego. Entonces, es ahí más bien reconociendo cuál es el área de cada quien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Exactamente. Entonces, ahí es donde empieza uno a definir. El tanatólogo trabaja mucho más con temas de duelo. El psicólogo trabaja con todos estos temas que son muy coloquiales, de depresión, ansiedad, problemas emocionales, etcétera. Pero inclusive en los psicólogos hay diferencias. Existen los psicólogos que tienen el enfoque cognitivo-conductual, donde trabajamos con pensamientos y conductas específicos y hay que empezar a reenfocarnos. Están, por ejemplo, los psicólogos humanistas, que trabajan sobre todo con el ser y con la persona y sobre todo con el reenfoque de la propia persona hacia su propia vida. Le dan un poquito inclusive como de sentido. Están los terapeutas, por ejemplo, psicodinámicos, que tienen que ver con el psicoanálisis y que justamente lo que hacen es trabajar sobre todo desde el análisis, como que tú te comprendas a ti mismo y que tú empieces a hacer cambios desde ti mismo, desde analizarte a ti mismo. Entonces, realmente es muy difícil porque exactamente, porque te diría, un terapeuta cognitivo-conductual, el tipo de terapia es muy directiva. En la psicodinamia, por ejemplo, es para donde te lleve la terapia del día de hoy. Y el psicoanalista en este caso casi no habla. Exactamente. Entonces, ojo, porque eso es algo que muchas veces ocurre. Yo, el ejemplo que siempre pongo es, imagínate tú que llegas porque te duele el pecho. Llegas con el cardiólogo y el cardiólogo lo primero que te dice es, ok, perfecto, te duele el pecho, hay que operar de corazón abierto. ¿Te operas? Claro que no. O sea, lo primero que haces es, no me cuadra, no me resulta porque vengo por un dolor de pecho solamente. Es exactamente lo que haría casi cualquier persona con un cardiólogo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los terapeutas? Exactamente. O sea, a ver, tu enfoque es el que me funciona, tu persona es la que me funciona, lo tuyo es lo que me va a ayudar y ese es el problema, que también incluso en ese sentido, desde el tema terapéutico, nosotros como psicólogos, desgraciadamente, y eso es algo con lo que tenemos que batallar constantemente, todo mundo cree que puede opinar sobre la psicología. Todo mundo cree que puede opinar sobre los terapeutas y sobre los psicólogos. Y ojo, aquí sí te digo, no mi ciela. No. Porque realmente no es la chamba de todo mundo saberlo. Y es nuestra chamba, de hecho, como terapeutas, ir hablando sobre esto e ir apoyando a la gente a entender cuáles son los diferentes enfoques. Exacto. Regreso inclusive con enfoques. Tú, por ejemplo, trabajas
trabajas más con ACT. Yo que trabaja mucho más el tema de aceptación, trabaja mucho más el tema de comprensión de la situación actual. Yo trabajo con DBT, por ejemplo, que habla sobre todo de la desregulación emocional. Trabaja con consultantes con temas límites de personalidad, bipolaridad, etcétera, y es aprender a regularte en tu entorno. Entonces, para nada es el mismo enfoque. Exacto, y ahí es donde justamente viene el desconocimiento, porque me atrevo a decir, y mucho de esto los médicos son muy reduccionistas, es como especialista en ansiedad, especialista en depresión, igual que en sus áreas. Sí. Sin embargo, aquí funciona completamente diferente, claro. y hay estudios y hay mucha información acerca sobre qué tipos de terapias son más eficientes para qué problemas. Exactamente. Eso por un lado. Entonces, ahí vamos entonces a resumir un poco. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias? Ya aquí nosotros estamos especificando los diferentes tipos de terapia que hay y también vamos a especificar duraciones de tratamiento. Claro. Porque el psiquiatra te va a ver una vez al mes. Al inicio, normalmente lo que he visto, te citan, es la primera cita, normalmente a los 20 días, a ver cómo te va sentando el medicamento, te veo al mes y ya de ahí te van espaciando si todo va bien. Sí, dependiendo de cuál sea tu reacción con el medicamento y cómo el medicamento reaccione contigo. Esto es algo que se le llama farmacodinamia, farmacocinética, pero cinética, etcétera. Pero justamente es lo que tiene que revisar el psiquiatra. Exactamente. Punto importante, claro, el psiquiatra conoce muchos fundamentos de psicología y demás, pero así como yo tendría que ser médico para dar un medicamento, tenemos que revisar si el psiquiatra tiene formación en psicoterapia. Exacto. Que ese es el mayor problema y muchas de las veces es lo que nosotros vemos, que el psiquiatra le juega a ser el psicoterapeuta. Sí. Es que no me mandó, él solito me daba terapia. Pero ¿cómo? ¿Te citaba una vez al mes? ¿Te citaba cada semana? No, es que era una vez al mes porque pues así es la psiquiatría. Y te cobraba como psiquiatra. Y te cobraba como psiquiatra. Porque te cobran 1,400, 1,500 pesos de consulta semanal porque soy psiquiatra, pero te estoy atendiendo como terapeuta. O sea, hacen un desastre. Hacen un desmadre. Es el despapalle. Sí. Y entonces, por otra parte, es donde, ¿qué va a hacer el psicoterapeuta? El psicoterapeuta te va a citar una vez a la semana, cada 15 días, dependiendo también del tipo del problema y la necesidad. Tomen en cuenta que en una sesión de psicoterapia la duración mínima estamos hablando de 50 a 60 minutos. Sí. Sin embargo, una visita médica puede durar 20 minutos o incluso menos. Claro. Entonces, es ahí donde no tenemos que confundir para nada la función del otro. Ojo, y ahí con esta parte de la psicoterapia, pues sí estoy involucrando un poquito más a los tanatólogos, pero ahí profundizando un poquito más en lo que decías, el tanatólogo va a tener toda esta comprensión maravillosa de lo que es el sentido de la muerte y de la pérdida. Y no solo va a ser la pérdida de un ser querido, de una mascota, no, pérdida o cambio o incluso una situación drástica. Sí, al final del día estamos hablando de que el tanatólogo revisa la interacción de ti con la pérdida y de la pérdida hacia ti, o sea, toda la interacción que existe alrededor de la pérdida. ¿Cuál es el problema? Que por desconocimiento, pues es terapeuta, pero es tanatólogo. Y si el tanatólogo te quiere tratar una ansiedad desde la pérdida, o sea, sí, pero no. Sí. Y es ahí donde ya nos toca ver a nosotros cosas diferentes. Entonces el psicoterapeuta realmente va a tener una mejor comprensión acerca de todos los trastornos y el tema de salud emocional y mental. Exactamente. No solo de la pérdida. Y perdón que te interrumpa. Y también como parte de la misma psicoterapia, también nosotros trabajamos duelo. No es nuestro fuerte, efectivamente, pero dentro de todo esto, porque va implícito en lo que puede detonar un trastorno, trabajamos muchísimo la pérdida también nosotros. A menos que tengas formación en tanatología, justamente, y entonces eres un terapeuta con formación en tanatología y puedes trabajar el duelo. Sí, totalmente. Y ahí es donde justamente hay que empezar a comprender también un siguiente elemento y es los errores que se cometen. Y ojo, aquí es donde vale la pena poner especial énfasis y si a ti así te ha ocurrido alguna situación, pues también que empieces a identificar estas red flags. De hecho, nos encantaría que en este momento, aparte de lo que tú vayas escuchando, nos encantaría que pudieras empezar a escribir sobre a lo mejor alguna experiencia que has llegado a tener y que de alguna manera esto vaya nutriendo la conversación y que gente que lo vaya leyendo diga, ok, esto no debería ocurrir, esto no debería pasar inclusive en una sesión. Porque de hecho, de lo primero, número uno, lo que pasa es no saber con quién estás lidiando y cuál es el tipo de terapia que estás manejando. Esa es la primera red flag. No tienes idea de cuántas veces empiezo una terapia con alguien y les pregunto, ok, ¿fuiste con psicólogo antes? Sí. ¿Y te dijo qué tipo de terapia trabajaste? No. No.
primera red flag que tenemos que tener a consideración. Un psicólogo debería decirte qué tipo de terapia está trabajando contigo, ya sea cognitivo-conductual, humanista, la que tú me digas, ¿vale? DBT en mi caso, ACT en tu caso, o sea, debería decirte qué está trabajando contigo y debería explicarte qué significa y qué implica el trabajar este tipo de terapia. El problema, y voy a ser muy honesto, ahí es que muchas veces los terapeutas, número uno, lo pasan por alto porque dicen, soy psicólogo y ya. Y lo segundo, también en ocasiones tenemos consultantes que están con bastante crisis en una primera sesión y cuesta hacer ese ejercicio. Ese encuadre. Ojo, exactamente, porque entonces yo lo que tengo que identificar es, entonces lo que tengo que decirte el día de hoy es que voy a trabajar crisis. Porque entonces eso es lo que tengo que hacer yo como terapeuta. Ok, el día de hoy voy a trabajar crisis, pero quiero que sepas que esto no es un proceso terapéutico. Entonces la siguiente sesión vamos a trabajar proceso terapéutico. Hoy voy a trabajar crisis contigo, ¿vale? Y ahí ya tienes también un siguiente punto. Ojo, esto que menciona el psicólogo es muy común. Sí. Me ha pasado N cantidad de veces. Hola, mucho gusto, psicóloga Mónica Cano. Es que vengo aquí porque me pasó y no sé qué y demás. Y es como de, ok, ya no te voy a cortar. Claro. Y entonces es ahí donde no puedo hacer yo mi encuadre adecuadamente. Sin embargo, esto es una nota que yo tomo y es como siguiente sesión tengo que empezar por el encuadre. O hasta donde me dé tiempo lo hago al final. Claro. Dato curioso, ¿por qué lo menciono? Porque también es ahí donde vamos viendo las habilidades del terapeuta para poder manejar todos este tipo de situaciones. A nosotros en la maestría nos decían, uno de los puntos más importantes va a ser, aparte de la fiabilidad, los estudios que tenga el psicólogo y demás, la pericia que tenga para adaptarse a las diferentes situaciones. Que a mí me pasa, por ejemplo, como psicólogo, que al final del día estoy en Facebook o lo que tú me digas y me empieza a llegar un montón de de esta basura de internet, de publicidad y de kit para psicólogos y no sé qué, 99 pesos y no sé qué tanto. Y entonces, para que tengas todas las herramientas para tu consulta, si tú eres psicólogo y nos estás escuchando el día de hoy, no hagas eso, por favor. No. O sea, la capacidad que tú tengas como terapeuta no recae en los test que puedas aplicar. Recaen justamente en esto que estás mencionando, en esa pericia que puedas aplicar. Entonces, es donde viene un tema bien complejo, porque esto no significa no apliquen test. Esto no significa no evalúen. No, al contrario, sí, muchas veces se tiene que evaluar, se tiene que aplicar test, se tiene que revisar, pero sobre todo tiene que ver con otro error que tienen los terapeutas y es no se enfocan en el consultante, no se enfocan en la persona que tienen enfrente. A mí me pasa, sobre todo con lo cognitivo-conductual, es como de, sí, es que te dicen cognitivo-conductual o terapia breve, son 8 a 12 sesiones. Si tú no lo haces en 8 a 12 sesiones es porque estás mal. No, es porque no es el enfoque que yo estoy manejando. Y es porque yo tengo que aprender a manejarme de manera en la que yo esté para el consultante. No meter a una persona y encasillarla en mi tipo de terapia o en el diagnóstico que yo estoy dando. Y ese es uno de los mayores conflictos que me pasan, sobre todo escuchar lo que ocurría, por ejemplo, también incluso con, ni siquiera estamos hablando de una terapeuta, ¿verdad? Pero lo que pasaba con la Marilyn Cott, que les cantaba tiro a las personas y que les decía, es que eso es por tu trastorno narcisista. Y eso es lo que muchas veces incluso, eso es muy evidente con Marilyn Cott. Pero me ha tocado, desgraciadamente, escucharlo incluso que los terapeutas se lo dicen a los consultantes. Es que eso lo estás hablando desde tu depresión, es que esa es tu ansiedad, es que eso es... estás estigmatizando a tu propio consultante en el momento en el que haces una intervención así, está siendo muy invalidante. Uh-huh. Y eso es lo que ocurre cuando tienes este tipo de red flags. Un terapeuta que literalmente te dice, es que el problema eres tú porque estás mostrando la ansiedad. No. Yo me tengo que aprender a acoplar a ti y entender de dónde viene tu ansiedad, de dónde viene la tristeza, de dónde viene el enojo, por qué te cuadra a ti, por qué viene. A mí me pasa muchísimo eso. De hecho, dentro de la consulta luego les pregunto muchísimo, oye, a lo mejor y muy redundante, y le digo, ok, a ver, platícame. Uh-huh. O sea, sí te entiendo, pero platícame más porque quiero entender perfectamente tu perspectiva. Claro. Y entonces, bueno, aquí punto importante y lo podemos resumir a donde tu terapeuta no te tiene que juzgar. Si te sientes juzgado, ahí no es. Y esto es uno de los principales errores. Entonces, vamos a tener terapeutas que hablan mucho, que interrumpen mucho, que no dejan a su paciente expresarse, que minimizan. Y parte de la pericia ahí es donde va a venir exactamente, porque es donde nosotros como terapeutas, a ver, espérame tantito, dijiste algo en este punto en específico y ya lo votaste, y normalmente así funciona, te llegan con un motivo de consulta y resulta otra realidad,
Y es donde viene la habilidad para ir identificando. Exactamente. Siguiente error de los terapeutas, exactamente lo contrario que acabas de decir. Te dejan que te desahogues totalmente en la sesión. Y no intervienen. El problema justamente también, y eso es importantísimo. Entonces si un terapeuta me interrumpe, ¿eso está mal? No. No necesariamente. A ver, es que a veces el problema es ese, que justamente lo que está sosteniendo el problema es que solamente quieres desahogarte. Y ojo, tenemos demasiada investigación que nos dice que el único hecho de hacer catarsis no funciona. Necesitas crear estrategias. Entonces, si yo lo único que hago dentro de la sesión es que te permito desahogarte, lo único que estoy haciendo es reforzar el problema. Permitirte que solamente te deschavetes aquí o con cualquier otra persona y no resuelvas nada. Y lo que necesitamos nosotros comprender como terapeutas justamente es eso que estás haciendo aquí en la sesión. Solamente venir a desahogarte. ¿Lo haces con todas las personas a tu alrededor? Ok, ¿qué tanto te ha funcionado? No, pues no me ha funcionado. Ok, tal vez ese es el problema justamente. Y entonces a veces necesitamos esto que dices, esa pericia para saber cuándo frenar y cuándo continuar con la emoción. Y cómo comunicar precisamente, porque aquí estamos hablando de una técnica terapéutica que es la confrontación. Uh-huh. Esto que me estás diciendo o que tú dices no cuadra con tu acción. O tu pensamiento no cuadra, algo está mal aquí. Sin embargo, hay que ser muy habilidosos precisamente para poder comunicar esto a los pacientes y que no se vuelva un conflicto. Exactamente, y sobre todo también en ese sentido, y ojo, lo que mencionábamos más o menos a la parte de la mitad del podcast, los diferentes tipos de terapeutas, el siguiente error que también puede llegar a ocurrir depende sobre todo del tipo de terapia. Por eso es importante no polarizarse, no ser extremistas en esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. No. A ver, hay que saber desde dónde está viniendo, porque justamente lo que muchas veces también uno utiliza como recurso terapéutico es algo que se le llama la exposición personal, es decir, hablar sobre algo que le ha llegado a ocurrir a uno, que puede funcionar en tu situación en específico. Si me hablas de un psicoanalista, es decir, desde la psicodinamia, esto no va a pasar. No va a pasar. Porque el psicoanalista nunca se va a exponer ante ti. Todo se basa en ti. Pero si hablas, por ejemplo, a mí me pasa tipo de terapia, de DBT. El DBT es una terapia demasiado... y como igual de nivel. Exactamente, demasiado en el mismo nivel. Y entonces va a haber donde yo te diga, sí, a mí me ha pasado lo mismo. Me ha ocurrido una situación similar a ti. Pero es porque la intervención funciona para ti. El error viene cuando yo sobreexpongo mi vida y para todo quiero hablar sobre ti. Hay una vez en clase justamente una compañera señaló no es el momento de brillar del terapeuta, uh-huh. Es el momento del paciente. Exacto. Y entonces, ¿cuándo valen la pena estas intervenciones? Al menos desde lo cognitivo-conductual, cuando compartimos una situación que resolvimos con esa técnica que estamos compartiendo. Exactamente. Ahí es donde más funcionalidad tiene. Exactamente. Y que nosotros tenemos que ir comprendiendo justamente que a veces es un recurso. Entonces, eso es importante, porque incluso el mismo terapeuta te lo va mencionando. Yo por lo menos cuando llego a hacer este tipo de estrategias, llego a señalarlo. A ver, aquí voy a mencionar algo, pero esto se le llama exposición justamente porque creo que te puede funcionar. Justifico por qué te lo estoy diciendo. Exactamente. Entonces, muchas veces yo mismo voy guiando al consultante a expresarle qué es lo que pasa. Qué estrategia estoy utilizando incluso. Y eso es donde muchas veces es difícil porque incluso esa es otra red flag que tenemos que tener a consideración con un terapeuta. No te explica para nada lo que está haciendo contigo. Simplemente empieza a intentar abordar por aquí, por allá las cosas, empieza a preguntarte y con eso cómo te sientes y demás, y no aborda específicamente nada. Cómo va a trabajar, qué es lo que va a hacer, qué estrategia inclusive está utilizando en este momento. Y eso muchas veces, desgraciadamente, termina afectando sobre todo la perspectiva que existe sobre los psicólogos y genera algo que se le llama un efecto iatrógeno. Y el efecto iatrógeno es justamente ese efecto que se provoca en los especialistas de la salud, donde ya no confiamos tanto en el especialista porque hemos tenido una intervención que más bien me ha afectado y me ha dañado. Y justamente es ahí donde también me ha tocado escuchar muchísima gente, es que fui con psicólogo y me sentí peor. Claro. Es que fui con el psiquiatra y estuve dopado. Es que fui con el médico, entonces mejor a la goma, ya no voy con ninguno.
Eso es un efecto diatrógeno. Exactamente. Y seguramente en algún momento nos ha pasado con algo. Claro. Ahí sí, y en la parte médica me ha pasado incluso en algunas situaciones. Y es ahí donde más bien es donde tenemos que empezar a revisar. ¿Por qué? Porque no necesariamente es solo mi mala experiencia y es donde tenemos que dejar de generalizar, sino más bien revisar, ok, alguien que se adapte a mí. Claro. Y es ahí donde yo he dicho hasta el cansancio en este podcast de el psicoterapeuta es como los zapatos, se acomoda o no se acomoda. Y entonces ahí sí yo te diría, si sientes que algo no encajó, a lo mejor y fue el tipo de terapia, no te tienes que caer a la fuerza, sí te diría, da una oportunidad, o sea, como para revisar, porque ocurren circunstancias definitivamente, pero también si esto no se te acomoda a ti, toma en cuenta lo siguiente, que no todas las terapias son para todos los pacientes, por eso estábamos empezando a explicar ahí sí cuáles eran las diferencias. ¿Cuándo tengo que ir al psiquiatra? Bueno, cuando ya estamos hablando de una afectación que pues ahí sí va desde lo biológico. ¿Cuándo tengo que ir con psicoterapeuta? Porque tenemos aquí conductas y parte del entorno que está influyendo en algo que me hace sentir mal. El psicoterapeuta tiene que reconocer su límite cuando ya pudiera haber una parte biológica que pudiera estar influyendo y te va a recomendar con el psiquiatra. O igual, si llegas con un tema de duelo, yo como psicoterapeuta, si no se me da para nada el duelo, ¿sabes qué? Mejor ve con el tanatólogo. Y es ahí donde generamos esta red de apoyo complementaria a cómo se supone trabaja toda esta parte médica también. Pero por desconocimiento muchas de las veces no se aplica. Por desconocimiento y también por economía, porque la verdad ahorita también eso es un punto importante, que al final del día es, tengo que ir con psicólogo, tengo que ir con psiquiatra, tengo que ir con tanatólogo, tengo que ir con, o sea, ya, voy a ir con 50 especialistas al mismo tiempo y por esa misma razón tenemos que enfocarnos muy bien en qué tipo de especialidad es la que necesitamos y justamente por eso lo primero que tenemos que preguntarle es, ¿realmente tú me puedes ayudar? ¿Y cómo me puedes ayudar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si inclusive la respuesta que estás obteniendo es como de ahorita vemos, revisamos, ahí vamos conforme a la marcha y no hay como cierto entendimiento y cierta guía de cómo vamos a trabajar con esto, la verdad es que muy honestamente sí tienes que empezar a replantearte si este es el especialista para ti, uno. Segundo, ahora también eso es un punto importante y que ahí a lo mejor nada más cerrando un poquito como estas red flags el día de hoy, ojo, sentirte peor de una terapia psicológica o de una consulta con el psiquiatra efectivamente no es un buen parámetro. Pero también yo tengo que identificar algo y es qué tanto me hizo clic o me cuadró o me checó, aunque no me encantó lo que me mencionó, pero qué tanto me hizo clic. Porque eso es un punto bien importante. Recordemos un elemento y es, puedo llegar a sentirme invalidado o invalidada en ocasiones inclusive por el terapeuta. Pero la cuestión es revisar. ¿Eso es un recurso terapéutico? Porque recordemos que hay 3 tipos de invalidación: correctiva, corrosiva y traumática. Y en la gran mayoría de las ocasiones, el resto del mundo me ha invalidado traumática y corrosivamente. Que si quieres revisar el tema de validación, ve al podcast de validación, ¿vale? Y a veces un recurso terapéutico es invalidar lo que se tiene que invalidar. Pero desde la corrección. Desde la corrección. Ejemplo, es que yo siempre he estado mal. A ver, perdón, pero no sé si tú eres la favorita de Dios como para ser la peor persona del mundo, o la enemiga de Dios para ser la peor persona del mundo, o este tipo de cuestiones de es que Dios trae algo en contra mía, no sé por qué serías tan especial como para que Dios traiga algo en contra tuya. Y eso es invalidación, pero estoy corrigiendo también en ese sentido, porque desde esa idea que tú traes, no vamos a lograr mucho en esta terapia. Exacto. Entonces, yo tengo que empezar a moverte de esa idea, y a veces tengo que invalidar. Y no siempre es tan agradable. Que desde la pericia sabemos cómo dar en el clavo. Exactamente. Entonces, eso es importante. Siempre recuerden que la terapia psicológica y las sesiones se tienen que sentir que empiezan a hacer clic, que empiezan a cuadrar, que notas hacia dónde vamos en el proceso, que incluso puede ser desgastante, pero se entiende y hace cierto sentido y hace cierta lógica lo que estás viendo dentro del proceso. Si
empiezas a ver que solamente van por un lado un día, van por otro lado otro día y simplemente no vamos para ningún lado, eso obviamente es una red flag y tenemos que hacerla muy explícita. Y sobre todo nosotros como consultantes tenemos que estar preguntando constantemente. Alguna vez tuve una consultante que justamente me preguntó, oye Guillermo, ¿y tú crees que voy bien? Y yo, me encanta que hagas esa pregunta. Me fascina. Sí, no, porque me tienes que poner en duda constantemente si está funcionando esto. Y eso, de hecho, es válido que lo hagas, porque eso no solamente conmigo, con cualquier profesionista y con cualquier situación de tu vida. ¿Voy bien? ¿Voy para donde quiero ir? Y entonces, simplemente el tenerlo en la cabeza me ayuda a corroborar. Sí, voy bien. Sí, estoy viendo cambios. Sí, estoy notando diferencias. Entonces, esto lo va a hacer un buen terapeuta. Si tu terapeuta se ofende cuando lo cuestiones, ahí tienes otra red flag. Exactamente. Entonces, cerrando el día de hoy también, ojo, es importante que sepamos que es totalmente válido buscar a profesionistas que nos puedan orientar y que nos puedan decir qué es lo que trabajan, cómo lo trabajan y hacia dónde vamos a ir en este proceso terapéutico y en este proceso emocional y personal, y sobre todo que tú misma o tú mismo identifiques muy bien desde dónde lo va a hacer. Es totalmente válido que lo preguntes, y es totalmente válido que inclusive estés constantemente visualizando si vamos por el buen camino. Por otra parte también, y aquí sí como punto muy importante, que te haga clic. Aunque no te guste, digo, a lo mejor si llegas con una depresión muy fuerte, pues sí, difícilmente te va a hacer clic, pero sí va a ser muy importante que te cuestiones. Sí. Ahí sí, o que el terapeuta te ayude a cuestionarte, pero no de una forma que te resulte agresiva, yo creo que sería la palabra. Sí, exacto. Porque digo, sí tiene que haber esta confrontación, es desagradable la confrontación, sí, pero hay formas de confrontar. Claro. Entonces, ahí como retroalimentando un poquito esto que decías, pero que te sientas en la misma sintonía y sobre todo tú tienes la última palabra en cuestión del progreso. Claro. ¿Cómo te vas sintiendo? Si vas viendo cambios, entonces ahí es donde tenemos que ser muy, se me fue la palabra, como muy objetivos de cómo va el proceso. Porque aquí es interesante, porque muchos como de, sí, son bien duras las sesiones, pero sé que estoy avanzando. Claro. Sí, esta pues estuvo muy tranquila, pero me ayudó en tal. Sí, justamente lo hablábamos el día de ayer. Qué bonito es tener un proceso con una persona que aunque no le encantó al inicio y que aunque no estuvo tan chido al inicio, pero que sabía que le estaba funcionando, y ahora el día de hoy es como, wow, qué cambio ha logrado, qué cambio ha conseguido, sobre todo nos pasa, o sea, ya no hay pensamientos de desvivirse, ya no hay estas crisis constantemente, ya no hay lesiones, ya tenemos pareja, ya tenemos trabajo, ya tenemos, o sea, cuando empiezas a notar esos cambios, y es como de, vamos bien. Justamente, vamos bien. Y eso es bien bonito, y eso es justamente todo lo que muchas veces uno va notando que nos dice, ok, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra inclusive, va bien. Entonces, no le teman a la orientación también, eso es algo que yo mencionaría. Y también nos encantaría que en los comentarios, repito, vayas comentándonos qué cosas te han ocurrido, te han sucedido, que consideras que no deberían ocurrir, inclusive que nos preguntes ahí en la cajita de comentarios, oye, esto debería pasar, esto debería ocurrir en una terapia. Inclusive podemos hacer un segundo podcast con esas dudas, con esos cuestionamientos, y empezar a resolverlo. Porque al final del día, para eso es este espacio. Así es. Entonces, te agradecemos un montón por haber estado escuchándonos el día de hoy. Esperamos haber resuelto algunas dudas y haberlo explorado de alguna manera lo mejor posible. Sabemos que a lo mejor media hora no es tanto tiempo para poder explorar tanto como lo tenemos ahorita, entonces a lo mejor hacemos una segunda parte, inclusive se me viene a la cabeza, pero te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.